oye, que vengo de una reunión de un hospital, que aparte de las horas que ya nos han aplicado de más, hay que van a hacer 20 más. Entonces, claro, inmediatamente después de esto, la pregunta es, ¿qué hacemos? Claro, vamos a hacer a nivel de hospital cacerolada, nos vamos a encerrar, nos vamos a hacer... Porque la gente ya te pide, bueno, esto no vale para nada, tenemos que hacer otra cosa. Entonces, lo que yo planteo aquí a nivel micro, que también es a nivel macro, es qué otra cosa se puede hacer. Porque si la huelga, el trabajador no tiene que hacerla porque no, dice que no puede renunciar a una parte de su salario o porque no funciona en sanidad, pues ¿qué podemos hacer? Pues, yo creo que desde el día 2 que hubo la primera reunión de esta coordinadora de, en principio, comités de empresa o trabajadores de la sanidad para intentar ir todos a una, confluir todos en una lucha conjunta que nos haría mucho más fuertes, yo creo que ese es el camino, uno de los caminos que se pueden seguir. Es obvio que si vamos haciendo luchas individualizadas en cada centro tenemos todas las de perder, y es lo que les interesa, y nos lo demuestra también esta fragmentación del IRS, que aparte de querer privatizarlo también hará que las luchas se fragmenten y sean mucho más. Esta disputa que habéis tenido pues, o que vais a tener ahora en vuestro centro y la que hemos tenido en el Hospital del Mar y la que vamos a tener en el público, pues plantarse y decir, pues no, ya no vamos a luchar individualmente, porque en la mesa negociadora, en lugar de hacer 100%, hacer, no sé si un convenio único para toda la sanidad catalana, porque es un poco complicado, pero unificar luchas y para evitar esa debilidad que tenemos centro por centro, porque ellos siempre se escudan en que, por lo menos en el MAC, es que la empresa tiene contrato, lo que pasa es que salud, no hay dinero, no les pagan. Un referéndum hace ya más de 2 años, un año y medio, ¿vale? Y la cuestión es que todos los sindicatos mostraban una serie de puntos del acuerdo que nos daba la empresa, pero solamente una serie de puntos, el resto de los puntos se los callaban. Incluso hace poco han vuelto a firmar un acuerdo en el que hemos ido a las reuniones del comité de empresa, esta vez no ha salido el referéndum, y resulta que en las reuniones del comité solo se hablaban de unos temas, y cuando vimos el acuerdo, en ese papel ponía otra serie de puntos mucho más importantes de lo que se había hablado y no se habían ni comentado en la reunión del comité. Oye, hemos de cargarnos los comités porque a mí no me representa. Resulta que yo a lo mejor sí represento, yo qué sé, a un grupo de gente que quiere tener 10 minutos menos, yo sí, pero esos no. Porque no se levanta la gente, ir a buscar el descontento de la gente. A mí lo que me preocupa, estando a veces en desacuerdo en cosas que podamos hacer como comité, porque yo no soy un astronauta, yo soy comité también, es que la gente deje de creer en los órganos que le representan, en este caso el comité de empresa. Y dice, a mí eso me preocupa muchísimo, que los trabajadores de cualquier centro, pero hablo del mío sobre todo, de soy miembro del comité, me preocupa que los trabajadores de mi centro no crean lo que el comité de empresa le explica, pues entonces tenemos un problema. La gente no cree en los comités de empresa por algo, por supuesto. No me creo capaz de engañar a los trabajadores. Tú no, pero se hace porque en el MAR se ha hecho. En el MAR se ha hecho la semana pasada. Solo se han dado opciones para una opción de voto y lo ha hecho el comité de empresa. Sí, pero no me creo que los mil trabajadores del MAR no tengan una capacidad de analizar lo que se le está proponiendo. No tienen toda la información. Entonces, si tú como comité de empresa no estás dando toda la información, ¿qué hacemos los trabajadores? Vengo a decir, sin conocer ni los trabajadores ni lo que ha pasado en el MAR, que yo no me creo que los trabajadores del MAR no tengan la capacidad de entender lo que votaban o no, es lo que digo, porque entiendo que yo he hecho el referéndum en el hospital y creo que los trabajadores sabían lo que votaban. Entonces yo creo que el trabajador no es tonto cuando va a votar. Las marchas juntas o mareas juntas que podamos hacer están muy bien, pero ¿hasta dónde los comités de los que disponemos o con los que contamos están de acuerdo, ¿no? Nos consta que el comité del Hospital Clínico ha ido a la reunión de comités de San Pau. Cuando hablaron sobre el tema en su reunión, realmente le dieron muy poca importancia, ¿no? Bueno, nos pareció que lo pasaban por encima, entonces si de ahí ya no tenemos esa fuerza, los trabajadores que estamos, que obviamente como el resto de ciudadanos podemos tener miedo a las represalias, entonces no llegamos, ¿no? Y si ya no tenemos esta predisposición de ellos, ¿no? Que nos pueda empujar un poco o decir, ¿no? O lo que tú comentabas, bases de sindicatos, gente que está más protegida, ¿no? Que no tendría que tener miedo, ¿no son quizá también los que ahora nos encontramos que algunos están mucho más acomodados? Son complementarias las dos luchas. Una parte es la lucha de los trabajadores
Y otra parte es la lucha de la ciudadanía, que es que se está quedando sin sanidad. Y creo que los trabajadores no podemos olvidar esa parte tampoco. Porque la tenemos que capitalizar, pero primero hemos de unirnos nosotros. Creo que de hecho, si no digo que nos libremos. No digo que no nos unamos, o sea, que no se unan los comités de empresa y los trabajadores, pero que esa lucha esté también abierta a la participación de otros colectivos. Pero yo creo que la ciudadanía todavía no está concienciada de que esto va a venir ya mismo. O sea, lo hemos visto en Madrid, que sí que está pasando todo y que ha pasado y al final ha caído, lo han privatizado todo. Pero aquí lo han visto y es como un poco ajeno y como que todavía no está, en los centros, por ejemplo, la gente que viene no está concienciada de que lo van a privatizar o la gestión la van a privatizar. Pero estaban hace un año y medio. Hace un año y medio, el momento sí. de la efervescencia. Pero o hasta qué punto lo entienden, pero yo creo que ahora mismo no va a pasar como en Madrid, que sería lo bueno, que todo el mundo saliese, tanto hospitales como usuarios y todo, y saliésemos todos a una. Aquí yo lo veo difícil todavía. Pregunta, todo el movimiento que se está haciendo en Madrid ahora mismo tiene mucha más repercusión porque está implicado el colectivo médico, pregunto. Sí, que para la menor duda. Ten en cuenta que de todas las dudas que han hecho, es algo espectacular. 4 días han hecho todos los colectivos, pero el resto de días solo han hecho los médicos. Se van a quedar con el poder. Bueno, si coges para mover al personal las condiciones laborales y para coger y para la ciudadanía o los usuarios todo lo que están perdiendo a nivel de sanidad, pues ahí la tienes, la movilización conjunta y mayoritaria. Cristina, se trata de trabajar, yo creo, se trata de trabajar en los dos ámbitos y encontrar un punto de confluencia, pero sin olvidarnos ni los usuarios de que están el personal, ni el personal de que están los usuarios. Pero yo creo que todavía les cuesta entender esto. O sea, el otro día, por ejemplo, hicimos el taller de pancartas en Tancada Clinic y pasaba gente, hubo un detalle de una señora que pasó y leyó un cartel que teníamos puesto que ponía taller de pancartas Tancada Clinic y nos preguntó, pero lo van a cerrar, ¿sabes? Y dijimos, no, lo van a privatizar y dice, bueno. O sea, queda mucho más tranquila. Este punto es el financiero, la gente todavía no lo entiende. La gente no lo entenderá hasta que le digan, cuando vaya usted a un médico de cabecera tendrá que pagar 10 euros. Entonces, no, es lo que hay que intentar evitar, ¿no? Pero precisamente pero ese es el trabajo que hay que hacer, intentar evitar que eso pase. Pero la gente en la calle, hasta que no digas, dame 10 euros por ir al médico de cabecera, no va a reaccionar. Los sanitarios, cuando se movilizan o no, o se conciencian o no, tienen un sentimiento de que pierden además su puesto de trabajo. Conseguir que la población tome conciencia y de respeto a la dignidad y al derecho a la salud ya es un temita. Si a eso además le sumas que el individuo está arriesgando su puesto de trabajo y tiene miedo, pienso que darle la espalda a eso creo que es un error. Puedo entender lo que tú quieres decir, es que ahora se está organizando lo del Hospital de San Pablo desde el punto de vista laboral, gente trabajadora, comités de empresas, no trabajadores de la sanidad, y que desde fuera, pues usuarios y también profesionales, no sé qué, pero que en otro ámbito también están defendiendo la sanidad de otra manera. Entonces, yo veo importante que los trabajadores, como comités de empresa, que son los que firman los convenios y tal, se organicen para ir todos a una y trabajen, y que en un momento dado, pues aquellos se junte y claro que podemos trabajar juntos, pero que ahora mismo lo de la coordinadora es otra cosa. Va más encarado a plantar cara hacia arriba desde las firmas de los acuerdos y tan lesivos que están firmando, vamos. ¿Cómo implicas a la gente en tantas... O sea, la gente en una semana a 5 mareas, es que ya también tendrá hijos y alguno tendrá que... Hombre, que no tenía bragas. No, es verdad. Hombre, que hoy no podía poner bragas. Pero que me refiero, lo que quería decir que el 17 veremos la gente que hay en la calle y cuál es la pata más débil, si somos los propios trabajadores los que parece que todavía yo creo que tenemos un antecedente. En abril del 2011 salieron un montón de batas blancas a la calle, un famoso 13 de abril en Colón, que fue una manifestación espontánea y había trabajadores y había usuarios y fue brutal al fin y al aquella. cabo no queremos fuerza, tampoco me parece. No queremos gente, no queremos fuerza y implicación. Hay que sumar. El problema es el problemón, es decir, de la situación económica que hay y es qué podemos hacer, o sea, ¿podemos hacer algo para, por ejemplo, que este año sanidad no se recorte nada? Porque esa es la pregunta, ¿no? Porque no lo sabemos, no lo sabe nadie, pero porque no lo sabemos. No sabemos. nos convirtamos en cómplices de esos recortes. Pero no firmemos los recortes.
Si tienen que venir, pues mira, que vengan, pero no pactemos. Sí, pero eso, ¿quién lo decide? Porque yo... Se lo preguntamos a los trabajadores, en este caso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si yo me guío por el ambiente de mi hospital, me encuentro un guerrillero que me dice aquí, vamos a votar, que no hay que firmar nada, y 4, y digo, hostia, pues claro, que, bueno, si hay que mirar a hacer esto para evitar lo otro, y entonces claro, eso... Y a los usuarios le preguntamos, porque yo creo que también hay que preguntarles qué postura tienen ellos ante según qué tipo de recortes que les afectan directamente, y siempre nos olvidamos. Huelga es difícil hacerla ahora mismo, porque de sanidad refiriendo, porque siempre contamos con que tiene que haber unos servicios mínimos de base, que también... Tú ya no puedes. Personalmente yo no podría, porque trabajo de noche y ya, servicio mínimo. Luego también es el condicionamiento de trabajamos en un hospital, voy a dejar de atender a gente que a lo mejor en ese momento necesita una ayuda, y entonces es muy difícil que en el hospital que trabajo, en el hospital clínico, hay 4.000 personas que trabajan en un momento determinado juntos, 2.000 se vayan un día sin trabajar a la huelga y dejen el hospital vacío de trabajadores. Es, yo creo que imposible. Y siguiendo con lo que hemos ¿no? Con la constante del miedo, las represalias, ¿no? Las normas no escritas. Que si no vengo me recortan el dinero, que cada uno cuenta con sus... Además pienso que también pasa, ¿no? Que la calle lo ve como que... Claro, que es que nosotros no podemos hacer huelga. O sea, si tú haces huelga, lo ves como que los estás abandonando. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque muchas veces si te dicen es que la solución sería una huelga y tal, pero claro, las posibilidades que hay de hacerla son pequeñas. Pero yo creo que el usuario sí que ve que sería la manera de hacerlo, que te hicieran caso. Bueno, pero en Madrid han hecho huelga y en las noticias, yo las he leído, se habían aplazado no sé cuántas intervenciones quirúrgicas, no sé cuántas visitas, culpabilizando al personal sanitario por la huelga. Estamos autoculpabilizados ya directamente, ¿no? ¿Entiendes? O sea, por dónde iba a ir. No nos podemos... Esto es como lo de los controladores de los aviones. Es lo mismo. Claro, si tú haces una huelga que te afecta en algún servicio, claro, te culpabilizan. Pero tienes que mirar si es diferente, porque tú haces una huelga para evitar un deterioro de la sanidad pública, no para conseguir mejores beneficios para ti. Ya, de Madrid, el BOI, el de aquí, el BOI y el de Madrid, los dos conseller y conseller han dicho que nuestra reivindicación de sanitarios solo es laboral. Solo queremos mejora laboral. Entonces creo que una cosa que no sé, es utópica. Yo creo que paralizaríamos los hospitales con una huelga de celo. ¿Una qué? Me encanta. A mí, yo ya A mí la huelga de celo, yo nadie corre ningún riesgo. corre ningún riesgo. Huelga de celo. No está el papel, no voy a buscarlo. No tengo el preoperatorio en regla, no hago el electro. Hasta que no llegue no se opera. Se para la intervención, pero no por mí. No funciona el sistema. Si no viene el camillero, no quedo de la triste camilla. No hace falta ni llamarle huelga de celo porque huelga de celo es ilegal. Sino es simplemente hacer tu trabajo. Correctamente. Por ejemplo, el médico que no se añada ninguno en su agenda. La enfermera que se pega a las 14 o a las 14:10, que se vaya a las 14:10. Si a mí solo me dan ese tiempo de hacer el pase de guardia a mi compañera, pues me voy, y si no he podido explicarle a los pacientes, claro, es un problema. Eso, claro, eso profesionalmente a lo mejor no se hace, pero ahora llegará un momento que lo tendremos que hacer. O habrá que llamar a la supervisora y decirle, es que o le explico a los pacientes o me voy. Este tiempo me lo vas a devolver, porque si no vamos regalando minutos, y a lo mejor haciendo ese tipo de cosas ya no es necesario ni llamarle huelga de celo, sino simplemente haciendo eso, evidentemente la sanidad se colapsa, porque es que el personal que hay es el mínimo para dar la atención que estamos dando. Pero el bienestar del paciente primero el bienestar del paciente. Cuando al paciente lo tengas bien y esté correctamente, esté en situación de confortabilidad, a partir de ahí sí aplicamos estrictamente los protocolos y hacemos estrictamente nuestro trabajo. Caemos en el que eso ya no es estrictamente, ¿no? Partiendo de esa base que obviamente es importantísima y si no necesaria, ya no estamos haciendo estrictamente huelga de celo o estrictamente nuestro trabajo. ¿Por qué?
Pues porque ya estás, si la radiografía es vital para el paciente... Yo llevo 35 años trabajando de enfermera. He estado en todos los departamentos del hospital y he estado 25 años en urgencias. Y es que o estoy muy confundida o estamos hablando de una situación donde siempre nos movemos en el nivel de emergencia. Es que es que probablemente sea algo quizá más personal, ¿no? Igual implica carácter, yo qué sé. Implica que Bueno, implica una actitud revolucionaria en el cuidado, porque por ejemplo podríamos hacer una actitud revolucionaria en el cuidado, plantear todos los derechos del paciente en todo momento, el derecho a la información que no se le da, el derecho a la atención que no se le da. ¿Y cuántas veces decimos, vamos a quitar de nuestro léxico el médico está operando? Porque en los hospitales operan hasta los médicos de medicina interna, ¿no? ¿Vale? Cuando están todos cenando. ¿Cuántas horas está la gente esperando porque los médicos no están? Cuando están en la privada. Entonces, o somos muy valientes y vamos a denunciar, o resulta que estamos haciendo una revolución de pacotilla, ¿eh? Porque claro, si voy a salir a la calle donde no comprometo nada y voy a salir a tal y no hago nada... Yo creo que cada uno, si se limita, entre comillas, a hacer su trabajo según su puesto, la que es enfermera, el trabajo que le corresponde sin poner en riesgo la vida y la seguridad del paciente, la auxiliar lo que le corresponde hacer, el camillero lo que es... Nadie te puede llamar la atención porque tú no estás dejando de hacer tu trabajo, estás haciendo estrictamente tu trabajo, que es precisamente los de arriba de lo que se aprovechan, porque saben que hay un factor que se llama miedo, que es, que es humanitario, que dices, ¿cómo voy a dejar a las personas? ¿Pero miedo a los superiores? Claro, miedo a los superiores, a la organización, a ser distinto en el grupo, a que a mí me señalen, todo esto lo que estamos aquí en esta mesa mostrando es miedo. Y eso es lo que paraliza y deja que gente que probablemente se movilizaría no se va a mover por eso, por el riesgo a perder, porque juegan a eso, a inculcarnos que ahora que demos un paso adelante vamos a perder algo. El miedo seguro, pero todos los que tenemos trabajo tenemos miedo, porque todos tenemos familia, pero yo hablo con mucha gente y no se dan cuenta del problema, o sea, no son conscientes, no se dan cuenta de lo que está pasando. Mucha gente se escuda en los mínimos, ¿no? Los mínimos son los mínimos, ¿no? En la última huelga todo el mundo decía, no, que esto es de mínimo, pero ¿tú quieres hacer huelga o no? Claro, es otra historia. El mínimo es el que, queriendo hacer huelga, no puede hacerla porque está en un servicio que necesita X personas. Siendo partidario de eso, sabiendo que la huelga clásica no funciona en la sanidad porque siempre hablamos de huelga general, pero si hacemos huelgas de sector, yo sí que creo en la huelga clásica, paramos todos. Y si no nos gusta porque no hay, pues podemos proponer a huelgas por colectivos, rotatoria, lo que sea. Pero yo creo que el que no quiere hacerla ni va a hacer la rotatoria, ni va a hacer la general, ni va a hacer la... Dos cosas, bueno, tres, respecto a las huelgas. La clásica en sanidad... Cuando es la clásica hablamos de la huelga general. Que es lo sí. que... Yo tengo mis dudas por los servicios mínimos. La huelga por colectivos es algo que también me llama la atención. Creo que se podría aprobar. Y la que decía antes, la huelga administrativa, también me parece muy interesante que no registren a los pacientes a nivel administrativo, que no contabilice para el hospital. Toda la parte de historia clínica, medicación, todo eso sí, registrarlo para garantizar la seguridad del paciente. Claro, ahí necesitas la implicación de un montón de profesionales, de los médicos, de los administrativos, que no sé si estarían dispuestos. Huelga de un servicio, de una caja de resistencia, como plantea él, es alguien muy evolucionado en el movimiento reivindicativo o revolucionario, como le quieras llamar. Y la huelga de celo, insisto, que puede ser mínima en pequeños detalles y en pequeñas cosas, pero lo que hace es crear conciencia colectiva, cosas en las que no nos hacemos daño, no corremos riesgo y nos van uniendo. Y puede tener poco a poco podremos avanzar hacia algo que sea más fuerte. Eso está muy bien porque la mayoría de trabajadores lo quieren, pero estamos en una situación que a lo mejor hay que correr riesgos, hay que ser valiente y hay que mojarse. Pues entonces, vale, pues vamos a ser valientes y hay que mojarse.